Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. San Clemente I, Papa y Mártir, San Columbano, Abad. Clemente fue el cuarto obispo de Roma, luego de Pedro, Lino y Cleto. Él envió una carta a los corintios para que se restablezca la paz entre hermanos y es uno de los documentos más antiguos del ejercicio del papado que se leía en las celebraciones dominicales junto a la palabra de Dios. Una tradición afirma que fue exiliado en Crimea. Allí le ataron un ancla al cuello, lo tiraron al mar y murió ahogado en el año 101. Columbano nació en Irlanda entre el 525 y 530 y murió en Italia el 23 de noviembre de 615. Se hizo peregrino por Cristo para anunciar el Evangelio en Francia, donde fundó algunos monasterios. Abandonó la obra a causa de las circunstancias políticas, emigrando a la región de Emilia, Italia, donde fundó un monasterio Bodvodio, caracterizado por la disciplina y el estudio. Murió en ese mismo monasterio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una voz que me decía: estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio, a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie. Y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban aquí. Y ellos subieron al cielo en la nube, a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 hermanos sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer.
Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces hoy nos centramos sobre uno de los temas esenciales y fundamentales. Lucas en su Evangelio nos está hablando y nos lanza, ¿verdad?, la palabrita resurrección, resurrección. Como decíamos, estamos ya en este 33ª semana. Mañana sabemos que vamos a celebrar la gran fiesta de Cristo Rey. Upepe opaina la de año litúrgico, Señor Jesucristo, Rey del universo. Y ahora nos está hablando justamente por eso, de cierta manera, no te habla de la muerte, sino que aquí dice, Dios es un Dios de vivos, de vivientes. Upeago la importante es sobre la vida. Lo que nosotros los días anteriores hemos escuchado y hemos hablado sobre esos talentos, las 100 monedas que nos ha dado. Añadendo supe arilañamba apógina, un mi acuerda añamo geñoy, añamo sarambí, añamo cacuá, ya reproducillaba. Entonces, por eso aquí cuando le preguntan, este es un caso, ¿verdad?, para dar a entender, un caso muy interesante y inteligente, porque está la ley del levirato. Entonces, mena, entonces viene su hermano para darle descendencia. La descendencia esencial y fundamental para la comunidad. Esencial, la descendencia. Diga, tú hospitales y me cuñagaray. A ver, o el segundo, o mendaje, no me brinde, o el tercero, pesan de, y así los 7, se va a saber, anda y me brinde cuñagaray. Después, la pregunta, una vez que te contó de eso, lo interesante viene a continuación. No es tanto, ¿verdad?, esto de que se haya casado, que haya muerto, etcétera, etcétera, sino esta es una casuística, sino que lo que viene, el tema de la resurrección. Hago hagan de yara eremiore, maten ko picocoa lleva, tembire koi la cota lleva, mandi la pitata. Pego mala y mena, ve primero, segundo, tercero, cuarto de los hermanos. Entre te hago homenaje. Entonces, Jesús simplemente les dice, atención, en el reino venidero, en la vida futura, los que se encuentran con el Señor ni se casan los que están en el cielo, ni nada de esas cosas, dice, sino que aquí es semejante a la vida de los ángeles, semejante porque son hijos de Dios, porque ellos son hijos de la resurrección. Es decir, de cierta manera nos está abriendo ya, queridos amigos, a lo que vamos a celebrar. Decíamos, toda esta semana que viene con la fiesta de Cristo Rey. Pero después quiere todavía argumentar más Lucas y decir, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros sabemos que esta es la vida del resucitado? Que Dios verdaderamente es un Dios de vivientes, no de muertos. Un Dios de aquellos que luchan, que se preocupan, que traen los valores, los principios. Miángolas más no ya nunca. Y entonces por eso le dice, ¿verdad? Porque en la misma palabra de Dios el Señor le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, etc. Porque no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. UPS, queridos hermanos, que la vida eterna, la vida de Dios es la vida de siempre, la vida eterna. Y no tanto las preocupaciones que nosotros podemos tener en este mundo. Así que ya y después, sobre todo,
cómo termina diciendo, bueno, por fin, en este gran misterio de la resurrección, parece que, bueno, pero entendé mañana ya la moto para la orejina lleva, esa para la oreja y para la yapona, los valores, los principios, esos son los elementos esenciales, oh Dios mío, ¿verdad? Y entonces termina diciendo, maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a hacerle preguntas. Muy bien, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia también para nosotros, para nuestra comunidad, entender este camino que Dios nos regala, que es el camino de la realización, de la planificación de nuestra propia resurrección. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que reciba la gracia de Dios y ratifique a los fieles la certeza de la resurrección en Jesús, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, para que evangelicen a los hombres y sociedades mediante el testimonio de vida, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas,
Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una sola voz con los ángeles cantamos tu gloria, diciendo unánimes. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fui, ore por Yahu elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fui, ore por Yahu elko. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fui, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te describo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final.
Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Ofrezco